Que la intercesión de todos los santos acompañe siempre a cada cristiano y sean bienvenidos a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy sábado de la 20ª semana del tiempo ordinario y celebrando la memoria obligatoria de San Bernardo Abad y doctor de la Iglesia, vamos a reflexionar el Evangelio según San Mateo en el capítulo 23, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este día es otro de esos evangelios complicados. Por una parte, porque nos encontramos ante una primera parte que haya muchos cristianos, sobre todo a los que tienen puestos, que este tipo de evangelio no les gusta, porque los exhiben su hipocresía y exhiben su falsedad. Y por otra parte, también es complicado porque nos encontramos ante un pasaje del Evangelio que muchos hermanos de las iglesias separadas los ocupan para combatir a la iglesia, pero que obviamente este pasaje lo toma más en contra de la iglesia y no bajo el sentido que Dios le quería dar. Pero vamos por partes. En primer lugar, nos encontramos ante la primera parte en donde Jesús le pega fuerte a los escribas y fariseos. ¿Por qué? Porque como tantas otras veces, Jesús exhibe de que su comportamiento, su forma de actuar, su forma de hablar y su forma de vivir es una forma meramente banal. Es decir, ellos hacen muchas cosas, dicen muchas cosas y obran de ciertas maneras simplemente para que los vean, para buscar honores. Y les repito, y como le hemos dicho muchas veces, la gente que simplemente busca honores, siempre es la gente que al final termina mal, porque es gente, repito, que va haciendo su estatuilla, va haciendo su pedestal, y como es un pedestal fundamentado en mentiras, solo falta una situación para que ¡pum!, ese pedestal caiga, y junto a ello caiga esa persona. Por eso, uno cuando trabaja en la iglesia, cuando es un líder, cuando es un coordinador, cuando está haciendo algo en la iglesia, lo tiene que hacer por amor a la iglesia, lo tiene que hacer por amor al servicio y no para ser exhibido. No para levantar el cuello y que digan felicitamos a fulano de tal o gracias a fulano de tal que es esto y esto y esto. Y muchas veces nosotros levantar el orgullo, porque eso significa que solo estamos haciendo las cosas para que nos alaben, para agarrar fama y estar siendo mejor que otras personas, que los demás hermanos, que el padrecito, que esto y lo otro. Y no tiene que ser así, sino que todo tiene que ser en pro de servir a la iglesia, en pro de servir a los hermanos. Como a veces también puede pasar entre los mismos sacerdotes, que hay sacerdotes que hacen competencia para reducir más que los demás sacerdotes y ser mejor ante el obispo, que el obispo lo tenga como sus mejores hijos. También pasa, y no, todo tiene que hacerse en pro de servir al Señor, en pro del amor al prójimo, como lo vimos en el Evangelio pasado. Porque de lo contrario, hermanos, aquel que busca hacer las cosas para tener fama y para relucir, siempre y absolutamente siempre termina pagando las consecuencias. Y por otra parte, nos encontramos ante este pasaje que, como les decía, es complicado porque lo ocupan mucho los hermanos separados para hablar en contra de la iglesia, cuando dicen que a los sacerdotes no nos tienen que llamar padres ni guías, porque prácticamente padre solo es Dios y guía solo es Dios. Y yo a veces me pregunto, ¿y entonces cómo se referirán ellos a su progenitor masculino? ¿Cómo le dirán? Señor que me dio la vida,
mire usted que embarazó a mi mamá, no sé cómo le llamarán, porque obviamente nosotros, ¿cómo le llamamos? Papás, padres, porque lo son. Y los sacerdotes, muchas veces la gente nos llama padres por nuestra paternidad espiritual, que no es propiamente nuestra, sino que la recibimos de Dios. Y por tanto nos llamamos padres espirituales porque Dios así ha querido. Pero obviamente aquí es donde está la incongruencia de muchas veces estos hermanos separados, que lastimosamente no ven de la manera correcta la Sagrada Escritura, sino que la utilizan para su propio beneficio, sino que el Señor aquí va en contra de lo de padres y guías, y para esto es importante lo que acabamos de decir, porque va en contra de ocupar esos títulos como lo hacían los fariseos y los escribas, simplemente para sentirse orgullosos. Es decir, los fariseos se tenían orgullosos que les dijeran padres espirituales. ¿Por qué? Porque eso les daba a ellos derecho de sentirse más, de sentirse mejor, y eso no es así. Cuando los sacerdotes nos dicen padres, nosotros sabemos que nuestro compromiso no es para sentirnos más que los demás, sino para cumplir con el deber que tiene, por ejemplo, un padre: cuidar de sus hijos, servir a sus hijos, trabajar por sus hijos, aun cuando sus hijos muchas veces les generen dificultades, pero uno trabajar por ellos, corregirles, amarles y quererles. Es a eso lo que el Señor quiere, que de verdad sean llamados padres, los que se ponen al servicio, y no aquellos que utilizan estos títulos de padre, guías, maestros, simplemente para su honor.